Mi invitado de hoy es el arquitecto Julio Delgado, desarrollador y constructor, y hace más que 30 años construye edificios y casas en Paraguay. Bienvenidos, Julio. Hola Marcus, muy buen día, un placer saludarte y estar en tu programa. Julio, contanos para empezar tu historia. Vos hace más que 30 años ya estás en el rubro. ¿Cómo inició todo ese proceso? Sí, yo empiezo en el rubro del desarrollo de edificios y de casas en el año 1991. Me había recibido en el año 1986 en la facultad y mis primeros años fueron años de construcción de pequeñas viviendas, luego fuimos creciendo, empezamos a hacer en esa época los famosos dúplex, que empezaba a hacer todo un boom. Y bueno, y ese fue nuestro primer desarrollo, o sea, el primer desarrollo a nivel Julio Delgado en el año 1991. ¿Te recibiste arquitectura en Asunción? Me recibí de arquitecto en Asunción. Posteriormente fui a hacer un posgrado en España, en Madrid. Estuve viviendo 2 años y bueno, eso sirvió muchísimo para la formación y posteriormente vine a retribuirle al país siendo docente en la Facultad de Arquitectura, donde hasta hoy estoy. Y mientras enseñaba la facultad, ¿ya trabajaste en una empresa constructora en su momento? Bueno, tuve la dicha de empezar con mi propia empresa, ¿verdad? En esa época, los estudiantes de arquitectura íbamos a los estudios de los arquitectos más renombrados de la época a hacer pasantías sin ningún tipo de lucro. Y lo que hacíamos era capacitarnos y formarnos. Esa fue la pasantía que hice en estudios de arquitectura hasta ese momento. Una vez que yo hice mi formación en Madrid y estuve 2 años, y ahí lo que hicimos fue ya abrir la oficina privada nuestra del estudio Julio Delgado Arquitecto. ¿Dónde empezaste a construir en Asunción? La primera obra grande que me tocó hacer fue en el año 87, cuando una persona, yo acababa de venir de España y me dice un amigo que fue testigo de casamiento, me dice, bueno, yo quiero que me hagas una casa andaluza, porque me imagino que después de haber estado en España, sabrás muy bien el concepto de la casa andaluza. Sí, perfecto, le dije. Y bueno, de construir una casa andaluza al estilo andaluz, ¿verdad?, en San Bernardino. Eso fue del año 88. ¿En esa época San Bernardino tenía ya un cierto boom o no tanto? No, en esa época San Bernardino lo más relevante que hubo hasta ese momento fue Rock Summer en el 86, que fue aquel concierto que hubo de los famosos artistas que vinieron. Y después nada, eran las típicas casas tradicionales, cuando eso el centro de Summer era realmente donde estaban las casas tradicionales, las familias tradicionales que iban a veranear. Más nada de los desarrollos que hoy vemos en San Bernardino. ¿Y se construyó mucho en esa época ya? O sea, ¿creció ya mucho el país o era lento? En esa época, nada, la construcción era muy efímera, era, como te digo, contados los edificios en la capital y edificios de altura en otras ciudades del interior, era impensable, no existían prácticamente, salvo Ciudad del Este, que también tenía ya un auge, pero no como el boom que tenemos hoy, ¿verdad? ¿Pero era un cierto miedo o desafío de hacer un edificio o no había necesidad para hacerlo? Simplemente el bono demográfico era, o sea, bajo realmente. Éramos una población de 2 millones de habitantes en esa época. Asunción tenía 250.000 habitantes, todos vivían en casas, con patios, con galerías. O sea, el paraguayo estaba acostumbrado a otro tipo de vida, hasta que después esto cambió. ¿Y qué costo de construcción tenían en esa época, te acuerdas? Yo hago siempre el comparativo por el precio del ladrillo, ¿verdad? Un ladrillo, el ladrillo cuando costaba 14 guaraníes, en el año 88, una construcción te salía 14 millones de guaraníes. Y pueden hacer las deducciones de los costos del ladrillo hoy y les va a dar exactamente el costo casi de lo que hoy vale una casa de 300 metros cuadrados con esos precios. O sea, prácticamente es lo mismo. Una relación, un ladrillo cuesta mil guaraníes y hacer la multiplicación, debería ser una casa de 1.000 millones o 1.500 millones. 100 veces más. Sí, 100 veces más. 100 veces más. Es un parámetro muy simpático. O sea, son cosas que yo de repente empiezo a analizar y me acuerdo y realmente es así. Es así totalmente. ¿Cuál fue el primer edificio que construiste? Bueno, edificio en altura. Edificio en altura recién lo hicimos en el año 2007. 2007 arrancó. 2007 arrancamos con el primer edificio en altura. Con un amigo fundamos Desarrolladora del Sur S.A. Sí.
Y ahí arrancamos con nuestro primer edificio en Barrio Jara. Era un pequeño edificio de 4 niveles, porque en esa época la idea era reducir al máximo los costos y tener lo mínimo de expensas. Entonces eran sin ascensor. Era la planta baja y 3 pisos sin ascensor, que era lo que la municipalidad permitía. Y fue nuestro primer desarrollo. Y me acuerdo que la tierra costaba $60 el metro cuadrado. Hoy cuesta 400 en Barrio Jara. Y la construcción estaba por el orden de los $200 el metro cuadrado. Los departamentos de un dormitorio que vendimos por primera vez en el 2007, recuerdo siempre como si fuera hoy, costaban 110 millones de guaraníes, el dólar a 6.000. O sea, era más o menos 19.500 dólares, 20.000 dólares. Hoy esos mismos departamentos de 42 metros cuadrados cuestan alrededor de 80.000 dólares con una cochera. Wow. O sea, eso fue una progresión geométrica en cuanto a los precios, tanto de terreno de construcción como de venta. Entonces la gente que compró en esa época tiene una renta envidiable, ¿no? Una renta que orilla los 18% a lo mejor anual por el precio que compraban y lo que hoy siguen rentando, porque siguen rentando casi el mismo precio de los nuevos, ¿no? Y ese tal vez vaya a ser el otro riesgo que vamos a correr más adelante, por el hecho de que cuando hay mucha oferta, entonces va cambiando la gente al edificio nuevo, ¿verdad? Pero bueno, depende mucho de qué es lo que se busca. Mencionaste los precios, o sea, hoy construir, ¿qué estimas? ¿Cuánto es el costo de construcción hoy? El costo de construcción estimado está por en los $700 el metro cuadrado, más o menos, llave en mano. Es el costo. Sí, más el terreno. Más lo que es el terreno, más los impuestos, sí. Más los gastos de escribanías y los gastos de comisión inmobiliaria. Que siempre en la reunión de desarrolladores hablamos y decimos, bueno, los inmobiliarios ganan más que nosotros porque ofrece una propiedad, un departamento, lo venden, reciben el 5% y terminó. Sí. Nosotros, para ganar un poco más que ellos, tenemos que estar 1 año y medio, 2 años. O sea que esas cosas que son desfasajes de lo que es una construcción. Eso es algo interesante porque me pasa muchas veces que las personas preguntan, cuando hablamos del costo de construcción, nos referimos al costo construido total. Eso no es comparable con el costo de metro cuadrado de venta de un departamento propio, porque hay áreas comunes y todo eso. Claro. ¿Cuánto? ¿25%? ¿30%? Es un 30%. 30% más o menos más. Que también finalmente es de uno, porque la copropiedad hace que vos tengas tu porcentaje. Y ese porcentual también es tu metro cuadrado propio. Y nosotros acá estamos acostumbrados a comercializar el metro cuadrado propio del departamento y la unidad cochera que están catastrados. Normalmente no ponemos los metros cuadrados en los espacios comunes. Y eso es uno también. En otros países sí ponen los metros cuadrados totales, inclusive los que son comunes, que son de uno también en un porcentaje, ¿verdad? Y construir en Asunción, ya que hiciste varios edificios, ¿lo ves una diferencia entre hoy y como hace 15, 20 años atrás? Sí, totalmente. Hubo muchísimos avances, sobre todo en cuanto a los materiales. Hoy tenemos sistemas constructivos mucho más evolucionados que lo que teníamos antes, sobre todo en los materiales de terminación. Normalmente en el sistema de construcción, digamos, gris, estamos todavía en el sistema tradicional. Por una cuestión de mano de obra. Eso fue cambiando en otros países por el tema del costo de mano de obra, que van recurriendo a construcción en seco, que hace que reduzcan sus precios y sus tiempos. Entonces van ganando en tiempo y en precio, digamos, en el tiempo. Nosotros todavía podemos darnos el lujo de tener construcción tradicional. Las casas, los departamentos, los edificios son muy sólidos en Paraguay, muy sólidos. ¿Y construimos lento? ¿O te parece que hay margen de acelerado para terminar más rápido las obras? Ahora se están terminando mucho más rápido las obras. ¿Sí? Sí, hemos mejorado muchísimo en eso. El tiempo, porque también se recurren a otros elementos que antes no contábamos. Muy pocas veces hemos visto, o sea, nunca hemos visto en Asunción, como lo vemos ahora, todas las torres grúa que están trabajando en todas las obras, todos los sistemas de apuntalamiento de los edificios, de los encofrados, es otra cosa totalmente. ¿No existía antes eso? No existía. ¿Cómo se hizo? Y eso hace poco, eso empieza el boom acá cuando España cae digamos, en una recesión y las empresas quedan prácticamente sin trabajo y empiezan a migrar hacia Latinoamérica. 2008-2009. Por ahí.
2008-2009 empiezan a venir los primeros puntales, los primeros materiales de encofrado que son austriacos, etcétera, etcétera, que se están utilizando en todos los edificios de acá. Y luego eso ya fue también, lo que hizo fue ir formando una escuela en los maestros nuestros, digamos, de hormigón y de todos los rubros, que hicieron que ellos también vayan evolucionando. El paraguayo aprende rápido. Y hoy por hoy, a nivel manejo de todos esos elementos, no hay ningún problema. Antes era todo maderita por maderita, cortarlo, pegarlo, golpearlo. Hoy no, hoy ya tienen todo el sistema de encofrado que pueden utilizarlo de acuerdo a todo un manual, digamos. ¿Estás contento con la mano de obra local y cómo trabajan? Muy contento, muy contento. Y yo yo creo que en un país como el Paraguay, donde necesitamos de gente que tenga una formación a nivel, digamos, profesional en electricidad, plomería, los mandos medios, debería un poco digamos, de hacer que haya un incentivo para la gente joven y empiece a incursionar en eso. Porque finalmente todos queremos ser arquitectos, ingenieros, a un título profesional que finalmente no retribuye económicamente en todos los años que estuviste formándote. Eso yo lo hago ver a mis alumnos en la facultad, porque es muy importante cuando llegan a recibirse después. Y después, profe, yo siempre le decía que un contratista de hormigón ganaba más que un arquitecto. Y no podían creer ellos. Hasta que, bueno, fueron residentes de obra, vieron cómo era el proceso y de repente veían que un contratista de hormigón era un empresario, porque manejaba 20, 30 personas en una obra. O sea, tenía que tener la capacidad de manejar gente, de distribuir sus ingresos, sus compras, seguridad, etcétera, etcétera. Se convirtió en empresario. Y eso, entonces, eso un poco hace que tenga que rever un poco la gente joven qué es lo que va a estudiar. Yo creo que hay que estudiar plenamente lo que uno va a destinar en su vida como profesional. No estudiar 8 años, 7 años a nivel universitario y después terminar ganando 2 salarios mínimos, ¿verdad? No creo que sea lo mejor. Pero, en tu opinión, ¿faltan ingenieros, arquitectos o sobran? Yo creo que estamos en lo justo. O sea, ingenieros y arquitectos que tengan una capacidad para que puedan manejar toda la escala que estamos teniendo hoy en Asunción, sí faltan. Y se van formando. O sea, dentro de 5 años, yo te diría que van a estar muchos profesionales formados por lo que están viendo y por lo que están viviendo, ¿verdad? Acordate que eso no existía en Paraguay hasta el 2008, 2009, que empieza el boom de todo, ¿verdad? Y empiezan los edificios por todos los sectores de la ciudad. Y bueno, ahí había que reconvertirse. Una cosa que siempre me llamó la atención en todas las construcciones que hice es que hay una costumbre de hacer una pausa de TRR a la mañana y en la tarde también. Mientras en otros rubros o oficinas no es muy común hacer eso. ¿Eso es algo de antes viniendo? ¿Cómo ves eso? Bueno, eso es la idiosincrasia del paraguayo y que no lo cambias. O sea, muy difícil. Yo tengo amigos que tienen empresas extranjeras, o sea, son extranjeros que tienen empresas en Paraguay, y me tomé la molestia de ir un poco investigando cómo ellos hicieron la transformación de su empresa con gente paraguaya. Es más, yo le decía, ¿cómo ustedes pueden, verdad? Y yo de repente no puedo manejar así como ustedes manejan a esas mismas personas que trabajan para mí. Y me explicaron, y no quiero decirlo ahora, no te quiero contar porque, bueno, me llamó muchísimo la atención y evidentemente también lo voy a ir ya adaptando a mis horas. Pero normalmente es un control severo y una buena paga. Y las horas de descanso no se computan. Y bueno, en esa empresa, por ejemplo, si el paraguayo quiere tomar 3 veces en el día, le dejan, pero el reloj queda parado, no cobran. ¿Me entiendes? Porque es algo que fue desapareciendo en otros rubros, ¿no? O sea, se entra en un ritmo sin siesta, sin todo eso, pero y se trabaja. Antes, la siesta era parte de la vida de uno. Sí. Porque las distancias eran cortas, uno trabajaba en el centro, y llegar a Villamorra te llevaba poquísimo tiempo, y entonces vos venías a tu casa, almorzabas, dormías, después te ibas a volver a trabajar, retomabas a la tarde. Eso era un lujo que tenía. Pero hasta ahora ciertas personas lo hacen. Ciertas personas de mi generación todavía lo hacemos. Te reconozco. Yo me hago una siesta, una pausa de media hora. Y me encanta. Es lo que me mantiene con toda la energía del mundo.
Y otro tema es que los constructores siempre me dicen, básicamente sufren de los errores repetitivos. Básicamente es difícil hacer cosas de ángulo 90 grados exactos, murallas rectos. Son cosas que se repiten en diferentes obras por, no sé, por una falta de trabajo muy exacto. ¿Cómo hacen para mejorar eso? Porque todos básicamente sufren siempre repetitivamente de los mismos efectos. Bueno, ahí depende mucho de lo que es el diseño. Hay mucha gente que no tiene en cuenta eso. Eso yo lo aprendí en mi formación de posgrado, la racionalización de los elementos. O sea, yo te haría una habitación respetando el módulo del piso, por ejemplo. Si voy a tener un piso 60 por 60, la habitación lo haría por los múltiplos de ese piso 60 o los submúltiplos. Entonces todo eso hay que tener en cuenta y con eso se va racionalizando. No tiene mucho desperdicio de pisos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, eso depende mucho y eso ayuda también a todo lo que vos estás diciendo, el tema de los grados de las paredes y compañía. Y hoy por hoy también la tecnología ayuda mucho, porque hoy por hoy la mayoría de los maestros tienen sus punteros láser, ¿cómo se llama? Sus escuadras con láser, lo trabajan más tecnológicamente. Porque lo veo también en, por ejemplo, pendientes, que el agua corre hacia el agua, que muchas veces se nota, me pasó en varios construcciones. Sí, el baño que va a otro lado. Exacto, y es muy repetitivo y me llama la atención porque se repite en diferentes proyectos y no encontré la forma de cómo evitar eso. Bueno, eso es, por ejemplo, el no tener mano de obra de calidad. De calidad y también, no es solamente enseñarle a hacer, también te cuento una cuestión de conciencia. Imagínate, yo te cuento anécdotas muy, muy simpáticas. En una obra, un edificio, se pelean el plomero con el albañil, tuvieron un roce, y el albañil apenas se descuida, el plomero, y le tira mezcla dentro de sus cañerías, y después tiene que cambiar todo, tiene que romper todo, imagínate. En detrimento de las constructoras, de los desarrolladores, ¿verdad? En propósito, a propósito, pero de una forma, pero donde está haciendo daño a él, me está haciendo daño a mí, ¿verdad? Claro. Pero bueno, ese tipo de anécdotas hay miles, y todo eso hay que manejarlo. Hay que manejarlo, y eso depende mucho de tus colaboradores y lo que estén en el día a día. ¿Eso viene de un problema de educación, decís? Es un problema de educación que es nuestro mayor déficit. Es nuestro mayor déficit. Por eso que hay que, a la gente, al educarlo paralelamente en los colegios, ya hay que enseñarle un oficio. Y que en el oficio el tipo tiene que ser de tal manera, de una forma correcta. Entonces, educación. Si alguien viene de afuera y construye o compra en Paraguay, viene con una expectativa, que sea de los Estados Unidos o de Europa, tiene que mentalizarse que no va a recibir lo que quiere recibir de otros países aquí. Va a recibir, hoy por hoy va a recibir porque eso ha tenido mucha evolución y depende con quién venga a contactarse acá. O sea, en ese sentido es muy importante la trayectoria de una persona. Hay que ver con quién. A vos te consta, vos como un empresario que está desarrollando cosas, te consta que hay que tener un contacto local bueno, serio, responsable, que realmente avale todo, ¿verdad? Porque si no, si no hay un responsable local de las cosas, es muy difícil. Y ese responsable local es importante que haya tenido todo un bagaje, ¿verdad? Para que pueda hacer las cosas como tiene que ser. A nivel de cosas no le tenemos miedo a nada, te cuento a nivel general en construcciones, el paraguayo rápidamente aprende todo y cuando quiere, ¿verdad? Y muchos, o sea, de un 100, 60, 70 aprenden y van evolucionando y otros 30 se van quedando, pero eso es normal en todas las cosas. Entonces hoy por hoy puede venir una persona, querer meter tecnología, hay formas de importando los materiales, hacer tecnología acá, hay personas que trabajan muy bien en la parte de, digamos, de todo lo que es señales débiles, de todo lo que es domótica, empiezan a aparecer los primeros edificios con domótica, etcétera. Empieza a haber incentivos de parte de la municipalidad para tener un edificio sustentable, sostenible. Entonces, todos esos puntos hacen que uno pueda ir cumpliendo con todos los requisitos de gente de afuera. Hay inversionistas aquí que han venido y han hecho cadenas de hoteles y compañías que tenían esos requisitos, requerimientos mejor. Los requerimientos que se les ha cumplido plenamente con constructoras locales. ¿Y cómo cambió el consumidor al mercado? ¿Qué buscan hoy? ¿Son unidades mucho más pequeñas que antes? Bueno, ahí yo te puedo hacer una larga historia de nuestros desarrollos, ¿verdad?
porque cuando empezamos a incursionar en esto, los desarrollos de edificios, las personas, cuando empezamos a hacer unidades de 42 metros cuadrados, mis propios colegas me decían, Blacky, te vas a morir de hambre, ¿quién te va a comprar tu unidad? ¿En qué año fue eso? Eso fue en el año 2007. Ajá. Y yo le decía, el paraguayo ya cambió, el paraguayo ya no hace mucho la siesta, el paraguayo ya va a las 7 de la mañana y vuelve a las 7 de la tarde. ¿Y qué necesita? Un lugar para descansar, con las comodidades, con buen aparato acondicionador de aire, los electrodomésticos básicos, para que pueda tener un buen descanso. Sí. Y al día siguiente volver y acostumbrarse a preparar la bolsita del laundry para llevar a dejar en el lavadero del barrio. Creó todo un nuevo hábito. Antes no existían las lavanderías, por ejemplo. Hoy por hoy encontrarás lavandería en todos los barrios por la densificación, ¿verdad? Y porque el 50% de los que viven en un edificio llevan su ropa al laundry, no lo lavan. Entonces, eso es un efecto en cadena que va generando nuevas unidades de negocio. Es muy interesante, ¿entendés? Y los primeros departamentos que hacíamos, como te conté, eran edificios de 4 niveles. Fue un boom durante 3-4 años, porque los costos eran mínimos en cuanto a mantenimiento y nada. Entonces los costos también de la construcción no eran mucho. Y yo tengo gente a quien he construido en el año 2007, hasta el 2010, que tienen hasta hoy una renta del 18%. Y yo, mira, ¿y cómo? Y nada, pues el terreno estaba en la mitad, en $200 al metro cuadrado. Al costo de claro. su momento. ¿Cómo, si hoy alguien compra un departamento? Es una interesante pregunta ahí. ¿Cuánto realmente decís puede esperar de rentabilidad si lo alquila como inversión? Bueno, esto es muy importante porque también, y esto un poco entrando a defender mi rubro y mi gremio, ¿verdad? Aparecen muchas, digamos, publicidades falsas de rentabilidades que no son. Y eso realmente va un poco en contra de todo lo que es el genuino desarrollo inmobiliario. Hoy yo veo publicidades que ofrecen 12-13% de rentabilidad. Imposible, es imposible. Hoy una buena rentabilidad es un 8%, un 7%. Y hay que entender una cosa, Marcus. Cuanto más pequeña es la unidad, y lo sabes bien, es más rentable, mucho más rentable. Entonces, primero, el que va a invertir tiene que cambiar su chip. Porque hay veces que yo quiero un departamento de 2-3 dormitorios. ¿Y para qué? ¿Y porque me gusta? No, pero espera, ¿o querés algo que te gusta o querés ganar dinero? Quiero ganar dinero. Entonces, vas por el camino equivocado. ¿Eso es como nació Rentalis? Así nace Rentalis. Okay. Rentalis era tratar de meter la mayor cantidad posible de gente en un desarrollo. Y eso nace con Felipe, mi hijo, ¿verdad? Queriendo armar un crowdfunding. Él quería armar su primer pool de 1.000 socios de $10.000, como se hace en otros países, como se hace en Estados Unidos, Colombia, México, pero se encontró con muchas restricciones a nivel leyes acá. Porque realmente ahí vos sos dueño de, por decirte, 3 metros cuadrados del edificio, por decirte que menos, entonces por decirte un montón, ¿no? Y bueno, le frustró eso y tuvo que esperar un año para empezar a desarrollar lo que después fue haciendo las unidades pequeñas de renta, ¿verdad? Esas unidades pequeñas de renta hizo realmente que vaya muy meteóricamente él creciendo, y está por su tercer Rentalis, ¿verdad? Porque también no es lo mismo la renta en Barrio Jara, donde fue su primer Rentalis, que en Villamorra, donde la renta es diferente. Entonces también el precio del departamento tiene otro costo. Eso fue lo que cuando me subí a ese tren de Rentalis y decidí invertir o apostar a eso, me gustó mucho justamente ese concepto. Ahora ya es el cuarto Rentalis. El cuarto Rentalis que vamos a lanzar ahora. Que firmamos la semana pasada, que va a empezar. ¿Cuándo va a empezar? ¿En el año que viene? El año que viene, en los primeros meses, Marcos. Esa es la idea, estamos elaborando el proyecto. Y otra vez van a ser unidades que generen buena renta, y las unidades más grandes, que también un poco estamos apostando a eso, son unidades de 2 dormitorios con todas las comodidades, ¿verdad? Porque Villamorra, que es el lugar donde va a estar, acá a 3 cuadras de tu estudio, exige eso. Y va a ser, el 70% va a ser para gente que invierta en renta, y
el otro 30% para el destinatario final, gente que va a vivir ahí. La interesante o la gran pregunta siempre es, ¿cuál es el mejor sitio para construir? Porque eso muchas veces me preguntan y yo siempre digo Villamorra, pero es una opinión muy particular. Yo te digo que es Villamorra, o sea, después de los barrios tradicionales, Las Mercedes, Barrio Jara, está Villamorra, o sea, esos son barrios de un nivel medio alto, ¿verdad? Villamorra es medio alto. Alto, más alto que medio. Entonces, acá tiene escala de ciudad. O sea, no es lo mismo estar en la zona de Santa Teresa, donde están todos los shopping, que estar en la zona de Villamorra. Acá uno tiene escala barrial. Es más, ahora estamos en un proyecto que vos lo sabés, de la peatonalización de las 3 cuadras de la calle Doctor Morra. Que si Dios quiere, si todo se soluciona con la municipalidad en la brevedad, podemos hacerlo realidad en muy poco tiempo. Que va a ser un ejemplo, pues realmente va a interactuar una cantidad de, digamos, de productos, entre comillas, que son, o sea, de edificios que ofrecen servicios, edificios que ofrecen hospedaje, edificios que ofrecen locales de venta a nivel comercio, etcétera, etcétera. Construyes también sobre Molas López, estuviste uno de los primeros a desarrollar ahí y ahora también un edificio grande. Sí, tenemos el primero que hicimos en Molas López fue en el año 2014, 2015, que es el primer edificio de Molas López viniendo desde Itapúa hacia Aviadores. Y también hoy tenemos la suerte de empezar ayer justamente otro edificio al inicio de Molas López, pero desde Aviadores del Chaco, un edificio de 18 pisos, muy interesante, con unidades de 2 y de 1 dormitorio. Y Rentalis en construcción, básicamente está entre Villamorra o en Villamorra y Molas López sobre Lillo 1 en la esquina, que en ese momento creo que termina el hormigón, está llegando arriba, ¿no? Sí, eso es Rentalis 3, está en Doctor Morra y Lillo, una esquina super premium. Sobre todo por todo lo que ofrece el entorno, uno lo puede hacer todo caminando, que eso es muy importante. Y eso ya está vendido en un 70%. Y ya estamos queriendo inmediatamente lanzar Rentalis 4, que va a tener una particularidad que ya, no sé si te cuento mejor, después tomar la publicidad que va a ser. Sin problema. No, van a ser los primeros departamentos de un dormitorio con baño social. Ah, eso no hay en el mercado. No hay en el mercado. Okay. Estoy contando una infidencia, ahora me van a aparecer varios edificios. Sí. Pero eso, de acuerdo a la experiencia, porque ya hemos experimentado de todo, eso te dan los años, Marcus. Hemos hecho edificios donde hemos creado espacios de servicio en un piso X, o sea, por piso poner una dependencia donde puede el servicio venir, tener un locker, guardar, tener su baño, ducharse y dar el servicio con retiro a cualquier departamento. Eso funcionó muy bien y eso tiene el edificio en Molas López. O sea, hay 2 edificios que hicimos así, que nos permitieron hacer así. ¿Y los precios de las diferentes zonas en Asunción, porque se construye mucho, son muy similares o hay grandes diferencias? Bueno, un edificio, la construcción del edificio es el igual. Mismo costo en cualquier barrio. Sí. Lo que te hace es el lugar, la ubicación. El terreno. Y el terreno, o sea, el terreno, ¿no? Claro. Entonces no es lo mismo un departamento en Villamorra que un departamento en Barrio Jara. Sí. Un departamento monoambiente en Villamorra lo alquilás en 3 millones de guaraníes y un departamento monoambiente en Barrio Jara lo alquilás en 2 millones. Si lo alquilas en 3 millones, ¿te da una rentabilidad de...? Sí, entre 8 y 9%. 8%. Sí, 8%. Ok. Pero es bueno también, ¿no? Es el más alto de la región. Eso lo tengo bien estudiado también, porque también es importante contarle a tu audiencia que en el 2015-2016 empezaron las primeras expediciones de los desarrolladores paraguayos a las expos del real estate. Y la más grande que estuvimos todos juntos, 14 desarrolladores, fue en el Hilton de Buenos Aires en el 2015, creo, no me acuerdo muy bien, donde ahí Paraguay se puso en vidriera. Sí. Se puso en vidriera y empezaron a venir los inversionistas. Y eso se lo debemos a todos los colegas, a todos los desarrolladores que hoy están construyendo en Asunción. Y vinieron los primeros argentinos, uruguayos a invertir acá. Brasileros recién ahora están viniendo. Y también están viniendo del continente europeo ahora lentamente a invertir acá.
Hablando de eso, construyes también en Uruguay, en Punta del Este. O sea, Sí. ¿cómo es el comparativo en costo, por ejemplo, para darle a la gente Bueno, una idea? para una idea, en construir en Uruguay, en Punta Sí. del Este, que es el mercado donde nosotros estamos haciendo algunos trabajos, Sí, está por el orden de los $1.500 el metro cuadrado. el doble, más que el doble. El doble y un poco más. Sí. Eso ¿Y es el lo que terreno también es más caro ahí? Y los terrenos, dependiendo, si es urbano, Sí, es caro. mucho más, sí. Una chacra rural es más Claro, más barata. económico. Y sobre todo paga menos impuestos, por ello le da un incentivo. Sobre todo después de la pandemia, eso es importante, puedo comentar, porque hay mucha gente que va a Punta del Este. Después de la pandemia, los uruguayos dieron ciertas facilidades a los inversionistas, sobre todo el mercado argentino, que ellos captan muchísimo. Sí, Fueron a vivir 2.900 familias a Punta del Este. Y produjo un boom de las chacras, porque la mayoría de los argentinos que mudaron ya tenían departamento en la península, digamos. Pero con la pandemia decidieron ir a lugares abiertos, para tener una casa. para tener una casa y tener el patio grande. Y bueno, entonces eso explotó. Realmente hoy por hoy ir a Uruguay y se compraba terreno en $5 el metro cuadrado en la zona rural. Hoy es impensable, hoy está por 15, 20. Eso se triplicó en 3 años. Entonces, también hizo que la inversión vaya y pongan colegios, universidades para satisfacer la demanda argentina, y uruguaya también, y todo lo que decían ir a vivir a Uruguay. Bajaron también, y esto es muy importante a nivel incentivo, el monto de la residencia fiscal. La residencia no hay ningún problema, se puede obtener sin mayores problemas para ser residente uruguayo. Pero para tener una residencia fiscal había que tener $3 millones de inversión en el país. Ahora bajaron a 300.000. O sea que más gente puede tributar en Uruguay, y entonces eso vuelve atractivo para la gente inversionista que va a tener trabajo. Y bueno, entonces, ese tipo de cosas que nosotros también deberíamos como país hacer un incentivo para que la gente venga. Vimos en los últimos años personas migrando a Paraguay, o sea, vienen gente, construyen, muchas veces van al interior, compran un terreno, como dijiste, una granja, y construyen sus casas. Y me vinieron varias personas, por eso me llamó la atención, que construyen su casa con constructores de la región, y prácticamente todos lo hacen sin un permiso municipal de construcción, sin pagar sus impuestos de construcción. Y por eso quería hablar de eso contigo, porque según mi conocimiento es obligatorio hacer eso siempre. Es obligatorio, ¿no? Es más, es obligatorio hasta cuando hace una reforma, que ni acá en Asunción la respetan, ¿verdad? Sí. Y es un poco una cuestión de conciencia y una cuestión de también dar incentivos. ¿Qué porcentaje se paga el impuesto de la construcción? El impuesto de la construcción se paga un porcentaje aproximado al 3%, 4% del costo de la planilla de obra. Que es más o menos el monto de la inversión, ¿no? Un poco menos. Y hay que multiplicar aproximadamente $300, que es el costo referencial que pone la municipalidad. Que utilizan los municipios. Exactamente. Ajá. $300 multiplicado por los metros cuadrados y lo haces el 3-4%. Eso es más o menos un 1,5 de tu costo real de la construcción, o un poco menos, algo así. Es muy interesante porque eso tiene una incidencia. Sí. Entonces nosotros como desarrolladores hemos propuesto varias veces al municipio si por qué no hay una reducción considerable al impuesto a la construcción. Es caro, ¿no? Es caro porque Asunción es todavía una ciudad despoblada. O sea, vamos a ser sinceros, el porcentaje de habitantes por manzana es bajísimo. Y nosotros necesitamos densificar Asunción. Porque tiene todos los servicios, el costo de servicio es bajo. Vos que estás desarrollando ahora al otro lado del río, Sí. sabes que lo que cuesta es la inversión de lo que va a ser el suelo urbanizable. Ahí lo tenés, tendrás los rellenos, tendrás los cableados, los desagües, etcétera, etcétera. Sí. Cosa que ya lo tenés acá. ¿Entendés? ¿Y cómo ves los tiempos? O sea, para obtener un permiso de construcción, eso me tocó a mí mismo también, a veces tarda bastante tiempo todo ese trámite. Y tenés un tiempo considerable. Justamente desde la Cámara nosotros estamos procurando... ¿Sos parte de la Cámara de Constructores y Desarrolladores? Cámara de Desarrolladores del Paraguay. Sí. De la Comisión Directiva, y nosotros estamos impulsando ya en este mes. Justamente me invitaron para mañana a la mañana a las 9, mostrar el primer proyecto que se va a presentar a nivel digital.
Sí. Ese es un gran paso. ¿Cómo funcionaría eso? O sea, el desarrollador carga el proyecto online Totalmente. y de ahí viene la aprobación de vuelta. Y de ahí vienen las correcciones que se hacen en tiempo Sin récord. papel. Claro, en tiempo récord. Sí. Entonces, la parte de la impresión de los planos sería ya al final cuando esté todo aprobado el proyecto, ¿verdad? ¿Qué significaría eso en gana de Reducción- tiempo en plazo? reducción de Sí, tiempo. pero estimarían Y lo en que un sale ahora en mes 3 o- meses saldría en un mes. Hoy por hoy el promedio es 3 meses. 3, 4 más. Y depende del aceleramiento que le des. Depende de la municipalidad o... Sí, y esto va a ser un tema que va a ser bastante cuestionado por sobre todo el personal municipal. ¿No les gusta eso? Y no, porque dejan de ser partícipe de todo. ¿Me entiendes? O sea, 2, 3 personas que están arriba son las que van a estar corrigiendo todo eso. Ya. Y la gestión, el intermediario no va a existir. Pero da eficiencia y es algo Eficiencia bueno, cambia ¿no? totalmente. Y otra cosa no terminé de decirte, la idea de la reducción de los impuestos, el costo de los impuestos, era que eso al densificar un terreno que no te estaba dando nada de impuesto inmobiliario, multiplicas por 45, si es que tenés 45 unidades de departamentos en Sí. ese edificio. Sí. Y así sucesivamente. O sea, esperarías 2 años que termine ese edificio y cuadruplicarías tu ingreso municipal. Pero eso es una cuestión que tal vez con alguien que desde la Junta Municipal impulse eso, veo que hay chicos jóvenes ahora que están Sí. moviendo más el tema, pueda surgir algo que sea interesante en ese campo. ¿Cómo ves de aquí en adelante los precios de los inmuebles en Asunción? Bueno, antes que nada, me habías preguntado lo del interior que no terminé de contestarte. Me llamó mucho la atención el caso de Campo 9. Sí. Campo 9 tiene el PIB más alto de Paraguay. Si no lo sabías, ahora lo sabes ya. No sabía. Es el PIB más alto de Paraguay. Con una gran alegría y sorpresa, en la última Expo Real Estate que se hizo, vi el impulso de un desarrollo en Campo 9, Sí. donde hacían una urbanización, un barrio cerrado, y ponían a la venta. O sea, eso, por ejemplo, es una cosa que realmente llama poderosamente la atención. Es más, yo estuve tentado, le dije a un amigo, colega, vamos a comprar un terreno ahí y vamos a hacer algo a ver qué pasa. Hacer una casa o lo que sea para Sí. probar el mercado, para testar. Y estábamos en eso, pero te digo que a ese nivel se está desarrollando varias ciudades. Y otro polo de desarrollo importante va a ser Concepción, con todo lo que se viene con la papelera, la incidencia que va a tener toda la ruta bioceánica, etcétera, etcétera, etcétera. Paraguay se está convirtiendo lentamente en un polo muy interesante de inversiones. Y no solamente Asunción. Sí. Encarnación, tenés todo lo que es Concepción, que era una ciudad que no estaba en el mapa. ¿Qué opinas de Nueva Asunción? Nunca hablamos de eso. Nunca hablamos de Nueva Asunción. Y en Nueva Asunción, mi percepción, bueno, puede tener 2 aristas. O sea, nunca lo puse a analizar detenidamente. Pero puede ser un mix de cosas. Puede albergar lo que escucho que la gente quiere hacer, un barrio para diplomáticos o centros comerciales, etcétera, etcétera, o unidades habitacionales de alto costo, etcétera, etcétera. Como así también a mi humilde criterio puede ser una ciudad dormitorio muy interesante para la clase trabajadora en cierto sector de la Nueva Asunción. ¿Por qué? Por la distancia. Porque hoy por hoy yo siempre pienso la gente que trabaja en las obras, que tiene que ir hasta Capiatá, y algunos hasta acá a Cupé, 2, 3 hasta horas Paraguarí, en 2, 3 colectivo, horas. ¿no? Ese pobre tipo se despierta a las 3 de la mañana para venir a trabajar. Y trata de venir lo más temprano porque tiene el menor tráfico posible y porque el último bus salió a tal hora. Imagínate que ese tipo que se despertaba a las 3 se puede despertar a las 5, Sí. viviendo al Cambia otro la lado. calidad de Por vida eso, totalmente. hay que ir enfocando un poco, puede tener una dinámica muy interesante, porque el suelo en Asunción está muy caro para ese tipo de gente también. Está muy caro. Y al otro lado, un poco más saliendo, digamos, más o menos con el empalme de la ruta que va a Clorinda, yo creo que por ahí puede estar emplazado a algo similar. Pero es una idea mía, no sé, eso el estudio de factibilidad de los inversionistas lo hará, ¿verdad? Pero no es descabellado. ¿Y comprarías departamentos en Asunción hoy? ¿Lo ves? ¿Tienen buen futuro? Asunción. En Asunción, sí. En Asunción sí, porque todavía hay demanda. Y mientras existe, o sea, acá hay un problema grave que nosotros tenemos, que es la falta del banco hipotecario. Sí.
Si nosotros tuviéramos un banco hipotecario, esto explotaría. Se duplicarían los precios. No se duplicarían los precios. Se duplicaría la cantidad de personas que pueden de comprar. Personas que pueden acceder. Y sube los precios con paralelo. Y sí, paralelamente va Sí. subiendo, se va acomodando de acuerdo a la Sí. situación. Pero no hay un banco hipotecario. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todas las unidades que hacemos, el 80% va a un inversionista que busca renta. Solamente compran personas que tienen el dinero Claro, para comprar porque porque no hay financiación. Claro. Y la financiación bancaria va contra la hipoteca, y la hipoteca tiene su trámite, no se termina nunca, los registros públicos no funcionan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, mientras hace su trámite a precio, el que tiene el dinero, bueno, dame la unidad, tómate 6. Y ya está. ¿Y qué hacen de parte de la Cámara al respecto? Porque es algo que es muy, comparando con otros países, es un déficit muy grande, ¿no? Pero nosotros nos pasamos haciendo lobby, tanto en el Parlamento como hasta el propio presidente, después con el presidente del MUD, que es el ministro del Ministerio de la Vivienda. Él tiene muy buena intención, pero no recibe lo que es el Ministerio de Hacienda o el Congreso. Somos muy burocráticos en temas tan sensibles, porque hay que reconocer una cosa, Marcos. Para que este país y esta ciudad y el área metropolitana sobre todo se ponga definitivamente los pantalones largos, se tiene que hacer infraestructura. Sí. Y la infraestructura no lo va a hacer el intendente. Eso saquemos de la cabeza. Con los paupérrimos ingresos de la Municipalidad de Asunción y los gobiernos locales que están en los alrededores, es imposible. Entonces tiene que ser un plan gubernamental de una inversión de $1.000 millones como mínimo en toda la región metropolitana. Que sea todo con luz LED, que tenga todo el sistema cloacal, que todo el agua corriente sea nueva. Y una vez que vos tengas todo eso, empezás a hacer el asfalto lindo para la conectividad y para que todo sea más rápido, todo sea más fácil. Pues es imposible. Y mejoramiento del transporte público. Asunción ya es una ciudad con escala para tener un metro. Y eso lo hemos estudiado con otra gente varias veces. Ya puede tener un metropolitano. Puede tener una empresa privada perfectamente, hacer una alianza con el gobierno, una APP, y meterle con el metro. Ahora hablan del tren de cercanía que va a tener su estación en el Botánico. Sí, pero eso no va a ser tan rentable como un metro, pues. Sí. Entonces tiene que ser otra vez con préstamos del gobierno de Taiwán o de Corea o de no sé quién, para que otra vez administre el sector público. No, esto tiene que ser una APP donde el privado maneje, ¿verdad? Y le dé servicio a la gente. Ahí vamos a dejar los autos, vamos a circular bien, etcétera, etcétera. Hoy con los precios de combustible te das cuenta que en la calle, hoy o ayer, esto está 50% de lo que está normalmente el tráfico azuceno. Y uno nota eso. Si alguien compra un departamento, por ejemplo, de un edificio en construcción, ¿cuánto tiempo tarda hasta que tiene su título y todo el proceso de papeleo concluido? Bueno, en condiciones normales hasta ahora tardaba 2 años. Sí, es lento, ¿no? Porque muchas veces las personas compran y se desesperan por no tener el título, Claro. piensan que algo no está bien porque no están acostumbrados sí. a ese tiempo. Exactamente. Ahora recién, uno de los pasos importantes que hemos dado es con el catastro. Sí. Tenemos un canal verde donde se agiliza todo y va saliendo rápido todo. También un gran logro desde el año pasado es que la municipalidad nos concedió que presentemos los planos. O sea, el plano aprobado se presenta para su copropiedad, para el régimen de propiedad horizontal, y te aprueban en 6 meses u 8 meses la municipalidad y ya puedes catastrar. Y pagar el impuesto recién cuando se termine el edificio. Porque ese era el problema también. No podías presentar porque al 6º mes del inicio de tu construcción Sí. aparecía ya el impuesto de los departamentos y todavía ni lo determinaba, ¿verdad? Ahora no, ahora al terminar recién puedes grabar con eso. Las unidades que estamos haciendo ahora ya están dentro de eso. Y si alguien se compra como inversión un departamento para alquilar, ¿ustedes ofrecen también administrar todo eso después? Sí, hacemos un trabajo integral, una oferta integral. Se le ofrece ya, es más, ahora tenemos unidades que ya se están vendiendo con el alquiler. Y viene el inversionista y compra ya con el alquiler. Ya alquilado. Sí, ya alquilado. Pero ustedes le administran Se le administra todo ese... y todo completo. ¿Qué costo tiene eso? Y ese costo tiene aproximadamente
5%. 5% del ingreso, del ingreso. Que era, y ustedes se encargan de todo. Exactamente todo. Así. La administración, el depósito en su cuenta y listo. Estamos entre 5 o 6%. Ya. O sea, es muy interesante porque el propietario no tiene que hacer nada, no tiene que encargarse de los problemas, de nada. Se encarga todo el que administra. Entonces, ese trabajo, eso también es integral, es muy bueno. Y los extranjeros valoran mucho. Hay muchos argentinos que han invertido acá, a quienes se les administra sus unidades y legalmente se les hace todo como corresponde y se les envía sus ingresos, descontando todo lo que hay que descontar. Una pregunta que siempre me interesa, ya que estás en desarrollo, es todo el tema de prevención lavado de dinero, que es algo que un poco nos persigue como desarrollador o trabajando en ese rubro. Las personas necesitan siempre comprobar su origen de fondo cuando compran algo, las ¿no? personas necesitan, y de un tiempo a esta parte se ha vuelto mucho más exigente, ¿verdad? Sí. Hace 4 o 5 años a esta parte, sí, necesitan demostrar sus ingresos. Tiene que demostrar, un argentino tiene que demostrar su AFIP, que es una persona que tributa en su país y que sus ingresos le dan la posibilidad de tener un departamento. Y así sucesivamente. Es comprobar si ese ingreso no proviene del narcotráfico, Claro. de lavado de dinero, etcétera, etcétera. Entonces, una vez chequeado todo eso, Es algo obligatorio es a nivel obligatorio. país también. En los contratos mismos figura Sí. que este dinero no Claro. viene de eso, ¿verdad? Y tiene que comprobar con documentos. Comprobamos con documentos. Y si hay algo sospechoso, para eso está el oficial que remite a CEPRELAT, que se hizo una operación sospechosa. Sí. La operación sospechosa no implica que ese departamento esté, digamos, bloqueado ni nada, sino simplemente se tiene en cuenta para ver si en algún momento tiene algún tipo de, digamos, de injerencia en algo. Entonces, es un poco más de protección a todo el sistema. De aquí en adelante, ¿dónde ves para invertir? Si alguien viene de afuera que invertir, ¿a dónde le dirigirías? Mira, depende de lo que quiera, ¿verdad? La mayoría de los inversionistas vienen a Villamorra y lo que les encanta es que, sobre todo el mercado argentino, ¿verdad? Siempre tiene que estar en un lugar top que todo el mundo considere top. Por ejemplo, ahora por eso el boom Molas López. Alguien dijo que Molas López era lo máximo. Bueno, hay casi 1000 unidades construyéndose en Molas López. Sí. Y Molas López, hoy vas y no puedes circular por Molas López de los baches que hay y que todavía no hicieron el alcantarillado sanitario ni el agua. Entonces, esas contradicciones de repente que se dan, ¿verdad? Es un poco uno copia el otro. Uno copia el otro, porque su amigo que vino acá le dijo invertí en Molas López. Entonces viene, bueno, yo quiero, no, Molas López. Pero en contrapartida hay gente muy, muy inteligente también que opta por otros lugares. Por ejemplo, sé de 2 o 3 inversiones muy importantes que se van a hacer en la zona esta donde está el nuevo súper, el barrio Mariscal Estigarribia, creo que se llama. Van a haber 2 edificios muy importantes y hay unos cuantos desarrollos pequeños ahí. Va creciendo la ciudad. Y vamos, un tiempo fue Sajonia, te has dado cuenta que Sajonia, por la incidencia del tribunal y compañía, fue una zona de inversiones para alquileres, de oficinas, etcétera, etcétera. Después siempre están Barrio Jara de las Mercedes, que son los que más permisos municipales para construcción tienen según la municipalidad. Y realmente al subir en altura y mirar un poco lo que pasó en los últimos 8 años en esos 2 barrios, algo impresionante. Y para alguien que viene de afuera y compra en un edificio que está en construcción o eventualmente ni empezó, ¿cómo puede asegurarse que eso es serio, sólido? Bueno, ¿puede ir a la cámara, por ejemplo, de voy ustedes? Voy a la cámara y también otra cosa importante, que investigue quién es la empresa que le va a vender y qué trayectoria tiene. O sea, yo sé y contigo siempre hablo, nuestra empresa que ahora es Grupo Delgado porque aglutina Delgado Arquitectos, Felipe Delgado con Rentalia, mi hija también que ya es arquitecta. Entonces nos da un aval con nombre y apellido de una trayectoria que este año cumplimos, si Dios quiere, 1000 unidades de construcción. ¿A 1000 unidades vamos a hacer 1000 unidades. Con lo de Molas López llegamos a 1000. Wow. O sea, este va a ser el próximo año sobre todo, ¿verdad? Porque vamos a terminar el otro año. Si Dios quiere, va a ser un año muy, muy significativo para nosotros. Va a ser un poco un clic, un punto de inflexión importante, donde ya la nueva generación se viene, donde cumplimos nosotros con todo. Y creo que el que viene a invertir acá tiene que mirar eso. O sea, ellos si invierten con nosotros,
no me estoy haciendo la publicidad, pero la realidad, Sí, sí. saben que vamos a terminar. Sí, eso es lo Como del importante. lugar y que va a tener su unidad. Y tenemos gente que ha confiado en este último Rentalis, que ha sacado su plata íntegramente del CDA que tenía y lo ha invertido con nosotros. Y eso habla a las claras que hay realmente una confianza. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vendemos hoy? Por más que departamentos, vendemos confianza. Ese es el eslogan nuestro, confianza. ¿No? ¿Qué sos? Confianza, nada más. Muchas gracias para tu tiempo, arquitecto. Pero gracias a vos, Marco, y tenemos muchos temas más de que hablar. Cuando quieras. A una próxima entrevista. Ojalá. Gracias. Gracias. Marco. Gracias.